Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios, UNE, le presenta su programa La Opinión de la UNE. En la tarde de hoy vamos a conversar con ustedes sobre dos temas que son de mucha actualidad. El tema del aumento del salario mínimo en el sector privado, que ya salió publicada la resolución en los periódicos del jueves, la resolución 1.215, que aumenta los salarios mínimos a los trabajadores del sector privado. Y vamos también a conversar, aprovechando la presencia de nuestros invitados, sobre la ley de aduana que fue aprobada, el proyecto de ley general de aduanas que fue aprobado por el Senado de la República y que pasa ahora a la Cámara de Diputados. En el programa de hoy estaremos presentes el ingeniero Luis Moquete, presidente de la Unión Nacional de Empresarios, y tenemos como invitado al doctor Wilfredo Bri, que siempre estaba con nosotros como productor del programa y ahora viene como invitado en su condición de presidente de la Asociación Nacional de Importadores. Como siempre, su servidor Héctor Cuevas. Vamos a aprovechar la presencia del doctor Bri, que es un invitado especial, para darle la palabra a él y nos hable sobre la ANI y sobre sus planes y sobre estos dos tópicos que hemos mencionado. Sí, gracias, ingeniero Héctor Cuevas, gracias, Luis Moquete. Realmente el empresariado tiene una voz y una opinión en este programa. La Asociación Nacional de Importadores, una asociación que ya es mayor de edad porque tiene ya 42 años de fundada, donde reúne a los importadores, comenzó desde el principio reuniendo a todos los importadores a nivel nacional y en la actualidad todavía conserva una cantidad amplia de importadores en diferentes renglones. Siempre luchando para que las cosas se hagan con transparencia, con equidad y ayudando a los importadores a través de asesoría en el comercio exterior. Realmente nosotros consideramos que la transparencia es lo más importante que debe haber, el trato igualitario a todos los importadores. Y inclusive a nuestros asociados le hemos dado un training en cuanto a lo que es la clasificación arancelaria, porque a veces algo que le explicamos a los importadores es que no deben sentirse ajenos al quehacer aduanero. Quienes deben tener una relación directa con la aduana es el importador, porque él es el dueño de la mercancía. Por eso siempre estamos velando por el buen funcionamiento y por eso siempre hemos querido tener una aduana fuerte, una aduana transparente y estamos dándole seguimiento muy de cerca al actual proyecto de ley de aduana. Este es un proyecto de ley de aduana, como nuestros amigos televidentes pueden, los que no han dado seguimiento en los últimos años, es un proyecto de ley viejo, o sea, tiene razón. Tenemos en eso unos 5 años trabajándolo. En la Comisión de Finanzas del Senado ya tenía 2 años, el cual fue conocido ya en primera y segunda lectura. Y como dijo el ingeniero Héctor Cuevas, pasa ahora, ya está en la Cámara Baja, o sea, en la Cámara de Diputados. ¿Usted quiere, ingeniero, que hablemos ahora de este proyecto o hablamos de
del salario mínimo. Ya que usted empezó a hablar de proyectos, pues puede seguir hablando de proyectos. Ok, nosotros hemos analizado realmente, ingeniero y Luis, este proyecto. Se ha dicho muchas cosas, realmente hay que hacer historia. Este proyecto, quien lo presentó, o sea, es hecho por una comisión de la Dirección General de Aduana. Entonces, luego fue pasado para que las asociaciones, los importadores, los agentes de aduana lo estudiaran, y conjuntamente con la aduana lo consensuáramos. Y durante este tiempo duramos prácticamente trabajándolo más de 3 años. Luego al final fue devuelto otra vez a la Dirección General de Aduana, quienes estaba en ese tiempo el anterior director de aduana, Camilo, y fue enviado luego al Poder Ejecutivo para que éste lo enviara al Congreso. Nosotros realmente desde el principio, como Asociación Nacional de Importadores, le puntualizamos algunos puntos que en esta ley deberían ser modificados. Uno de ellos era el agente especial de aduana, y acotamos varias observaciones sobre esto, la cual se lo enviamos a la Dirección General de Aduana primero, y luego lo enviamos a la Comisión de Finanzas del Senado, cuando se estaba conociendo allí. Otro de los temas también era sobre la ley 226, porque realmente con el nuevo proyecto de ley de aduana le quitaban la prerrogativa, los requisitos para ser director general de aduana, y también derogaban la ley 226, una ley nueva, una ley muy buena, misma ley la que le da en la actualidad autonomía presupuestaria a la aduana. O sea, nosotros le explicamos todo eso, y lo hicimos también en la Comisión de Finanzas del Senado, y allí se acordó que iban los artículos, por ejemplo, que no estaban en la actualidad en ese proyecto de ley, de la ley 226, los que no estaban lo iban a incluir, pero los mismos en la ley actual aprobada no fueron incluidos. Por eso nosotros consideramos que deben ser incluidos esto, al igual los requisitos para ser director de aduana, como lo dice la ley 226, la cual le da autonomía presupuestaria a la aduana. Doctor Uberi, nosotros, los comerciantes por nuestro lado, nos preocupa mucho el proyecto que salió aprobado en el Senado, porque el suprimirle la autonomía presupuestaria a la aduana hace que la aduana tenga que mendigar un presupuesto todos los años, como la mayoría de las instituciones. Ustedes han visto que la justicia siempre dice que le cortan y que los programas que tiene no se van a poder realizar. Lo mismo le pasa a salud pública. Entonces, una institución tan delicada, donde de ahí dependen las recaudaciones, y también proteger lo que se llama la equidad del comercio, porque ahora mismo uno mismo está a merced de lo que se llaman las multinacionales del comercio electrónico, que lo que hacen es que producen la venta en el exterior. Entonces el comercio local aquí se queda realmente muy disminuido. Y después el tema de los ilícitos aduaneros, el contrabando, la evasión, la subvaluación, las leyes de incentivos especiales mal aplicadas, que también de cierta forma a la aduana le toca regular eso. Entonces, la verdad que a uno no le gustaría estar a merced de un funcionario que tiene que mandar una partida presupuestaria, que tiene que emitir una asignación para asuntos que pueden ser urgentes, y que se paralice el proceso de modernización de las aduanas. Porque aunque la aduana siempre se ha dicho que se maneja con una ley de 1953, lo cierto es que con la 226 se hicieron algunos adelantos.
y la aduana de hecho ha recibido algunos reconocimientos internacionales, y creo que la administración del licenciado Fernández se han producido muy pocos escándalos que sucedían a veces en la aduana. O sea que yo creo que él ha tenido una eficiente administración. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber qué se puede hacer, ya sería ante la Cámara de Diputados, para ver si se puede preservar ese activo que es la autosuficiencia presupuestaria. Sí, Luis, realmente la Cámara de Diputados ahora, cuando conozca este proyecto de ley, puede hacerle las modificaciones que él considere pertinentes, puede inclusive incluir esto. Pero como dije al principio, este proyecto de ley salió de la Dirección General de Aduanas. O sea, realmente eso es lo que el anterior director envió al Poder Ejecutivo. Realmente eso del presupuesto, de la autonomía presupuestaria de aduanas, eso no creo que sea inconveniente para incluirlo en la ley. Lo que hay un problema, es una falta de comunicación de la Dirección General de Aduanas y del Congreso del país. Creo que o sea, el Congreso, para aprobar una ley de aduana, obligatoriamente debe mantenerse en comunicación con la Dirección General de Aduanas, porque son los que saben de esto. Ahora, el director general de Aduanas, que es muy importante que él medite sobre eso, la Dirección General de Aduanas necesita una nueva ley. Si esta que se está conociendo no debe ser, hay que someter otro proyecto de ley, porque esa ley, la ley que tenemos actualmente, debe ser actualizada, debe ser modificada, y deben tener pendiente algo muy importante sobre unas leyes nuevas que hay que tienen que ver con la administración pública. Yo creo que, porque quiero hablar de esas dos leyes, creo que podemos hablar en el otro, después en el segundo segmento, ingeniero. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Gracias. El doctor Ubrí estaba conversando con nosotros en el segmento anterior sobre el proyecto de ley general de aduanas, y él quiere puntualizar todavía algunas ideas que él tiene sobre el tema. Vamos a darle nuevamente la palabra para que continúe antes de que pasemos a otro tema. Sí, gracias, ingeniero.
Nosotros tenemos una ley que es la 4108, que le llaman Ley de Función Pública, y también la Ley 107 del 2013, que es lo que regula la relación de las personas con la administración pública. Y esta ley es muy complicada, son leyes que le dan potestad a las personas, inclusive, no solo para demandar a la administración pública, sino que también pueden demandar en daños y perjuicios a los incumbentes responsables de lo que sucede en esas dependencias. Por eso es que la Dirección General de Aduanas necesita una ley moderna, una ley que lo proteja y que también, como nos dijo el propio director de aduana, que lo visitamos este jueves, él mismo habló de lo que es las aduanas modernas, que tienen que luchar en contra del terrorismo y de esas cosas. Y realmente por eso es que necesitamos una ley nueva, una ley moderna. Si lo que se está conociendo en el Congreso le hace daño a la Dirección de Aduana, eso hay que, si es posible, retomarlo, hay que tratar de sacarlo del Congreso y de enviar un nuevo proyecto de ley de aduana. Bien, gracias, doctor Ubrí, por esas precisiones. El otro tema que nosotros queremos conversar, sobre el que queremos conversar, es el aumento del salario mínimo a todos los trabajadores del sector privado, no sectorizado. Salió ya una publicación en la prensa del pasado jueves, donde aparece la resolución 1215, que aumenta el salario mínimo. Esa resolución, aunque en principio fue objetada por el sector sindical, finalmente parece que aceptaron como válida esa resolución, y va a entrar en vigencia a partir del próximo día 1 de junio de este año 2015. Brevemente vamos a leer los salarios mínimos, nuevos salarios mínimos establecidos para diferentes categorías de empresas. Las empresas que tienen un capital, o tienen instalaciones, o tienen existencias que superen o sean iguales de 4 millones de pesos, que son una gran parte de las empresas, casi todas, pagarán un salario mínimo a sus trabajadores y empleados de 12.873. Eso es aplicando el aumento del 14%. Las empresas que tengan existencia o instalaciones entre 2 millones y 4 millones de pesos, o sea, menos de 4 millones, pero más de 2 millones de pesos, tendrán un salario mínimo de 8.850. Las empresas que tengan instalaciones por debajo de 2 millones, es decir, de 2 millones hacia abajo, tengan instalaciones o existencia de 2 millones hacia abajo, tendrán un salario mínimo de 7.843 pesos. Para el sector rural, el salario mínimo será de 267 pesos diarios por jornada de 10 horas. Ese es el salario mínimo para el sector rural, 267 pesos por día para jornada de 10 horas. Y para las empresas que se dedican a prestar servicios de vigilancia, o sea, los guardianes privados, tendrán un salario mínimo de 10.552 pesos mensuales. Todas estas tarifas entrarán en vigencia el 1 de junio del presente año 2015. Después de dar lectura a estos temas de la resolución, vamos a darle la palabra al ingeniero Moquete para que opine sobre el mismo. Bueno, el sector empresarial estaba solicitando que se hiciera una reclasificación de empresas, porque esos números
realmente son muy antiguos, de 2 a 4 millones, cualquier empresa pequeña. De hecho, la clasificación de pequeña empresa es hasta 6 millones de pesos. Es decir, que si nos vamos a esa clasificación, todos deberían pagar el salario más alto. Pero bueno, lo bueno de esto es que ya finalizó este tema y que los empleados, los empleados aceptaron la no retroactividad del salario, porque ellos en principio dijeron que iban a impugnar, pero de todas maneras nos hemos quedado esperando la reacción del gobierno, porque el gobierno le va a corresponder hacer un aumento salarial, que en principio yo entendía que el gobierno era que iba a trazar la pausa, porque siempre se ha hablado, tanto a través directamente del mismo presidente como la autoridad del Banco Central, de que con 10,000 pesos no se vive. Entonces se correspondía que el gobierno encabezara la ofensiva salarial para dar una idea, pero obviamente la carga del Estado es muy fuerte y no creo que eso se produzca. ¿Usted qué piensa, ingeniero? Sí. Doctor Urí. Sí, realmente, por cierto, había oído a alguien que había mencionado eso, igual que usted, que el presidente Danilo Medina había dicho eso, que con menos de 10,000 pesos no se vive. Lo importante ya por lo menos que se llegó a un acuerdo, un aumento salarial. No creo que le resuelva a los asalariados muchas cosas. Realmente yo hago esos análisis cuando estoy en el mercado y en los supermercados y haciendo los pagos. Me pregunto cómo vivirán los que ganen, tengan el salario mínimo. Realmente creo que es algo que hay que tomarlo en cuenta. Un país con unos salarios por ese nivel y versus el costo de la vida es un poco difícil que progrese. O sea, yo realmente necesitamos una persona con mucha experiencia como el ingeniero Héctor Cuevas, que pueda orientar a las próximas autoridades que nos estrenaremos en el 2016 para ver si pueden, diríamos, enfocar los cañones para que el país progrese. Estuve leyendo, por cierto, en esta misma semana, sobre la comparación de varios países que han progresado y decían que con salarios bajos ningún país progresa. Voy a referirme brevemente en los minutos que quedan a este tema. Primero, que lo que decía el ingeniero Moquete sobre la clasificación de las empresas. La resolución establece que el próximo aumento de salario se hará con la nueva clasificación, la clasificación que hizo el Ministerio de Industria y Comercio para los incentivos a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas. O sea que sí se va a cambiar, pero va a ser a partir del próximo aumento de salario mínimo, que será dentro de 2 años, según establece la ley. El doctor Ubrí quería que hiciera yo algún comentario sobre este aumento de salario mínimo. Estoy de acuerdo prácticamente con todo lo que él dijo. Yo personalmente entiendo que deberíamos tener en el futuro una indexación salarial automática por la inflación cada año, de manera tal que no se espere tanto tiempo, y que los otros cambios de salario sea producto de negociaciones entre las empresas y sus trabajadores. Pero la indexación por la inflación cada año debería ser prácticamente automática cuando el gobierno dé la cifra de la inflación del año anterior. Eso es lo que considero, pero es un tema que tendrían que considerarlo las autoridades. Hemos llegado al final de su programa, La Opinión de la UNE. Le damos las gracias por habernos acompañado en esta edición y les invitamos a que estén con nosotros la próxima semana en una entrega más de La Opinión